Vocabulistas, bienvenidos. Heiser da Costa, Daco para los amigos de Palabrita. Hoy tenemos 10 nuevas palabras que enriquecerán nuestro repertorio lexical, nuestro vocabulario. Te pido que escribas una oración con la palabra conciencia. La primera frase que se te ocurra. Queremos felicitar a Fernando Barrios, que ganó en la semana pasada, la prueba de la semana pasada obtuvo el 100% y se llevó la bolsa estaba en $15. Pero adicional a eso, fue el primero en contestar de manera correcta el acertijo, el segundo reto, que era la palabra fastuoso, el vocablo, el adjetivo fastuoso. Obtener el primer lugar y contestar de primero reto, se llevó un combo, eran $25 adicional, así que en total se lleva $40. Fernando, cuando reúnas 50 te contacto para enviarte el emolumento vía PayPal. Así que pendiente con eso y felicidades. Sin más, comenzamos. Nuestro bloque de 10 palabras. Tenemos aquí en la imagen al presidente Macron en el fondo y sale una frase: no transigir. ¿Transigir a qué te suena? Transigir. En este momento te pongo: Macron pide no transigir con la ultraderecha. Macron pide no transigir con la ultraderecha. ¿Qué está pidiendo Macron en este momento? No pelear contra la ultraderecha, no escuchar la ultraderecha, no ceder ante la ultraderecha, no oponerse a la ultraderecha. ¿Cuál de esas 4 opciones te suena mejor? No pelear, no escuchar, no ceder, no oponerse, y la respuesta correcta es no ceder ante la ultraderecha. Cuando Macron pide no transigir, está pidiendo no ceder ante la ultraderecha. Tenemos la definición: transigir, como lo define la RAE, aceptar o consentir en parte algo que no se considera justo, razonable o verdadero. Te doy un ejemplo: no transijo con la mentira ni con la hipocresía. No cedo. Es un no rotundo. No transijo con la mentira ni con la hipocresía. Sinónimos: consentir, permitir, claudicar. No claudico, no consiento, no permito, no soporto la mentira. Y tenemos imágenes de Macron. Tenemos, para aquellos que están viendo el video de YouTube, tenemos la imagen de Macron y sale un gran negativo. Pendiente con esto porque va para la prueba. Esta imagen es sumamente importante y lo tenemos aquí un poquito más grande. Tenemos el titular. Tenemos un chico haciendo con la mano así el positivo, digamos, sacando el pulgar. Tenemos a Macron también dando un discurso, y tenemos la gran imagen principal, que cuando salga esto en el examen de este viernes, tienes que saber que está asociado con el vocablo transigir. Segunda palabra. La segunda palabra tiene que ver con una imagen. Sale un grupo de actores sobre una tarima. Lo que me interesa saber es si conoces el nombre del lugar donde está apuntando en este momento la flecha. La flecha está apuntando hacia la tarima, hacia el borde de la tarima. Eso tiene una denominación en teatro. ¿Cómo se llama? Te lo doy en una frase. Los actores se acercan para saludar. Los actores se acercan ¿al qué? Para saludar. Al proscenio, al tarismo, al madertero o al taburque. Los actores se acercan al proscenio para saludar, se acercan al tarismo para saludar, al madertero para saludar o al taburque para saludar. La respuesta es proscenio. En el teatro es la parte del escenario más cercana al público, situada entre el borde y los bastidores. Candilejas, escenario, tablado como sinónimo. Por el proscenio, te doy un titular: por el proscenio desfilaron la agrupación acordeonista de Villa María Oscar. Y en la frase, la imagen de este vocablo, sale un grupo de actores como haciendo un poco un saludo, agradeciendo, despidiéndose. Los actores se acercan al proscenio para saludar. Tenemos entonces la imagen un poco más grande para aquellos que están participando en la prueba del viernes en YouTube. Te dejo el enlace en YouTube y salen varios actores allí cerca de la tarima. Ya sabes entonces que tenemos el telón, tenemos la tarima y tenemos el proscenio. Tenemos el proscenio, que es la parte más cercana
al público. Tenemos entonces la tercera palabra y abre con un blank, con una rayita. Dice, con ratas, ¿qué significado tiene según los psicólogos? Este blank, este espacio, tiene que ver con un verbo. Entonces, el verbo, ¿qué verbo puede sustituir ese blank, esa rayita? Con ratas, ¿qué significado tiene según los psicólogos? Androide con rata. Sale una imagen del androide, esa es la imagen que va para la prueba de este viernes. Androide con rata. ¿Androide qué? Con rata. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede estar haciendo este androide que tiene los ojos cerraditos? Tiene una rata enorme en los muslos, sobre las piernas. ¿Qué está haciendo? Este androide está soñando con rata, sorteando con rata, sonjeando con rata, sorñando. Soñando, sorteando, soñando, sonjeando, sorñando. Respuesta correcta. Androide soñando con rata. Entonces, tenemos un titular, soñar con ratas. ¿Qué significado tiene según los psicólogos? Ese es el titular. ¿Y cómo lo define la RAE? Es representarse en la fantasía, imágenes o sucesos mientras se duerme. A mí me gustaría que en la zona de comentarios me escribieras una frase con una locución verbal. Si conoces una frase que incluya el verbo soñar, ¿no? Soñar con pajaritos preñados, por ejemplo. Esa sería una expresión que tenemos con el verbo soñar. Si conoces alguna, si empleas alguna, escríbela en los comentarios. Tenemos una frase, soñar con ratas. ¿Qué significado tienen los psicólogos? Tenemos la imagen que va para el examen. Androide soñando con rata. Y sinónimos, fantasear, ilusionarse, imaginar. Te recuerdo que en la prueba, si respondes el 100% de la prueba, obtienes lo que está acumulado en la bolsa. Si no sabes, si no tienes idea de lo que estoy hablando, ¿no? Porque de repente es tu primera vez que estás escuchando este audio, te recomiendo que le des enlace, le des clip en la zona de comentarios para que te enteres un poquito de lo que va palabrita. Nosotros organizamos torneos semanales todos los viernes y en esos torneos, si aciertas, o sea, si obtienes el 100% en el menor tiempo posible, te llevas el dinerito acumulado allí. No es mucho, son $5 por semana que se van acumulando si no hay ganador, pero bueno, para los chicles, tú sabes cómo es. Cuarta palabra, la cuarta palabra te lo doy en un titular. Honduras acusa a Estados Unidos de intentar ingerir en política y decisiones internas. Honduras acusa a Estados Unidos de intentar ingerir en política y decisiones internas. ¿Qué significa ingerir? Esa es la preguntita que te estoy haciendo. Ojo, ingerir con J, no con G, porque hay dos grandes diferencias. Si las conoces, en los comentarios. ¿Qué significa ingerir? Tragar, aglutinar, entrometerse o romper. Tragar, aglutinar, entrometerse o romper. La respuesta es ingerir, entrometerse. Esa es la respuesta. Meter una cosa en otra. Ingirió un cuento corto en la novela. Es extraño, pero creo que se usa en términos poquitos más formales. En vez de decir metió un cuento corto en la novela, usted puede decir ingirió un cuento corto en la novela, ojo con J. Y tenemos también como un intransitivo pronominal, entrometerse. Un país no puede meterse en los asuntos internos de otro. Un país no puede ingerirse en los asuntos internos de otro. Te doy una frase que puede sonar un poquito extraña porque estamos acostumbrados más a escucharla de otra manera. No te ingieras en mis asuntos, no te metas en mis asuntos. No confundir con ingerir, que era lo que te estaba diciendo hace poco, porque ingerir tiene que ver con introducir en el cuerpo algo especialmente, un alimento, una bebida. Así que ingerir con J, ingerir con G es distinto y te doy la imagen de la semana, o del vocablo mejor dicho. No te ingieras en mis asuntos, sale una chica así como vociferando. Como que no te metas en mis asuntos. Ella, esta mujer, esta imagen, esta idea tiene que ver con el vocablo ingerir. Así que ya lo sabes. Palabrita número 5. Palabrita número 5 te la doy en otro titular. Lula arremete contra inteligencia de fuerzas del orden en intentona. Golpista, intentona. ¿Qué es? Yo creo que te suena porque a veces venimos de países donde se producen muchas intentonas, golpistas. ¿Cómo se dice intentona en inglés? Es por eso que te hago esa pregunta. En inglés, intentona. ¿Cómo se dice? Te doy 4 opciones. Attempt, intent, word-side o intentonation. Attempt, intent, word-side o intentonation. La respuesta es attempt. Eso, intentona en inglés se dice attempt.
Así que pendiente porque puede ir esta pregunta para el examen. Ya sabes cómo se dice cómo se dice este vocablo en inglés. Recuerda que el loro viaja a Portugal. Intentona, intento temerario, especialmente si se ha frustrado. Sinónimos, intento, conato. Un conato es como un intentón, es un intento frustrado. Así que cada vez que usted quiera mencionar algo frustrado, un movimiento frustrado, es un conato de algo. La intentona de un loro ante su jaula es la imagen que tenemos que representa, que corporiza este vocablo. Intentona de un loro ante su jaula y sale un lorito allí, sale Sitacus detrás encerradísimo como intentando irse. Y tenemos la imagen mucho más grande donde vemos a Sitacus en todo su esplendor y a varios Sitacuses. Y hay una imagen también de unos soldados de guerra a punto de dar, supongo, un golpe de estado. Espero que sea un conato. Palabra número 6, la palabra número 6 rápidamente. Federación Médica pide que se respete la objeción de conciencia en casos de aborto por violación. La palabra aquí, pilar, digamos, neurálgica, es conciencia. Pero lo que me interesa a mí es la formación que puedes obtener con conciencia, las locuciones verbales que puedes obtener con el vocablo conciencia. Entonces tenemos objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Qué te suena esto? Yo no la conocía, tuve que buscarlo. San Google me lo dijo. ¿Qué es la objeción de conciencia? Objeción de conciencia en palabras barbas, en palabras simples. Significa que una persona se niega a hacer algo porque va en contra de sus principios o creencias personales. Por ejemplo, un médico puede objetar de conciencia a realizar un aborto porque va en contra de sus creencias religiosas. Tú vas al hospital, eres una chica, fuiste violada, quieres hacerte un aborto y el médico, que está obligado a cumplir con sus funciones, dice no lo quiero hacer porque va en contra de mis principios religiosos. Bueno, esa reacción tiene un nombre jurídico y es objeción de conciencia, ¿ok? Para que lo sepas. Loro cobra conciencia de su existencia es la palabra que estamos corporizando y ahí tenemos una imagen de un lorito viéndose en el espejo. El loro cobra conciencia de su existencia. Palabrita número 7. La palabra número 7, lucero. Lucero, lucerito. No es la lucero que estás pensando en este momento, pero casi se parece. ¿Qué significa? Lucero, luz muy fuerte, fuego en el cielo, estrella luminosa, estrella muy alejada. Lucero, luz muy fuerte. Que pienso en Lucero, la actriz, Dios mío. Ay, no es ella. Que me enteré que se separó hace como 200 años de Mijares. Yo que estoy tan adelantado y tan pendiente de estas cosas, bueno, me enteré ayer. Hace poquito. Luz muy fuerte, fuego en el cielo, estrella luminosa, estrella muy alejada. Respuesta correcta. Un lucero, ¿qué significa? Un lucero es una estrella luminosa. Tiene varios significados. Lucero lo asociamos, el par de palabras, con lucero del alba. ¿Qué es el lucero del alba? Primero, lucero se le dice a un toro o a un caballo, de pelo oscuro y con una mancha blanca en la frente. Lucero es también un astro de los que parecen más grande y brillante, especialmente el planeta Venus. Llamamos lucero del alba el planeta Venus, así que lo recuerdas. Sinónimos: astro, estrella, satélite. Te lo doy una frase un poquito enredada, pero es una frase que responde a la imagen que estamos, o los chicos, o la gente, o todos los que estamos viendo el video acá. Lucero enfrente de lucerito bajo los luceros. Lucero, esta señora que está aquí, que está como con porte así un poco soberbio, está enfrente de un toro o una tora que se llama lucerito en la noche, y detrás de la página, digamos en el background, en el fondo de la foto, salen los luceros, salen las estrellas. Lucero enfrente de los luceritos, bajo los luceros, pendiente, porque esta es la imagen que tiene que ver con el vocablo lucero. Ahí lo tenemos un poco más grande para que puedas detallar. Tenemos a Lucero, que no se parece, pero es la señora Lucero detrás de lucerito. Los luceros, y tenemos otra imagen de una señora parece un sombrero mexicano, pero no es. Y hay muchas vacas ahí. Y también hay unos chicos tirados viendo unos planetas en el fondo que representan, imagino yo, los lucero. Palabrita número 8. Nos quedan 2, señores. La palabra número 8 te la doy en un titular. Los aliados fracasan en persuadir a Alemania de enviar tanques a Ucrania. Los aliados fracasan en persuadir. Ese es el verbo que nos corresponde en este momento estudiar, reseñar. Los aliados fracasan en persuadir a Alemania de enviar tanques a Ucrania. Los aliados fracasan en convencer a
Alemania en conspirar, Alemania en propalar, Alemania en apoyarlos. Convencer, conspirar, propalar o apoyar. La respuesta correcta es convencer. Los aliados fracasan en persuadir a Alemania. Los aliados fracasan en convencer a Alemania. Persuadir, ¿qué significa? Es convencer a alguien para que crea o haga algo. Es convencerse o llegar a creer una cosa. Sinónimos. Cuando usted hable de persuadir, entiéndalo como convencer, entiéndalo como inducir a alguien o a algo, entiéndalo como mover a esa persona, ¿no? Esa persona me persuadó, quiero decir, hacer tal cosa, me movió a hacer tal cosa, me sedujo, usarlo con el verbo seducir, me sedujo a hacer tal cosa. En una frase, la mujer persuade a la familia de pingüinos de comprar un refrigerador. Ojo con la construcción. Persuade de, persuadir de, ¿ok? No con ni para por nada. La mujer persuade a la familia de pingüinos de comprar un refrigerador y tenemos una señora o tenemos una publicidad de los años 60, cuando las señoras salían con vestidos largos y el pelo así algodonadito y salen varios pingüinitos, una familia de pingüinitos tratando de comprar un refrigerador porque en su casa no hace frío, entonces hay que comprarlo. Entonces ella pudo hacer, es una gran vendedora, tenemos una imagen donde sale más grande y podemos detallar pues lo que queremos decir. Vale, palabra número 9, nos queda una. Un estudio canadiense alerta de que la única forma segura de beber alcohol es no beber. ¡Ay! ¡Qué interesante! Un estudio canadiense alerta de que la única forma de beber alcohol es no beber. El verbo es beber. Pero te lo doy en una frase. Pedro bebe como una topinera, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Una topinera es una madriguera del topo. Pero esta expresión, esta locución verbal, Pedro bebe como una topinera. ¿Qué estoy diciéndote? ¿A qué te suena? Pedro bebe como una topinera, ¿a qué te suena? ¿Quiere decir que Pedro bebe mucho? ¿Pedro bebe poco? ¿Pedro bebe a cada rato? ¿O Pedro bebe como un topo? Ay, ¿Pedro bebe mucho, poco, a cada rato o como un topo? Te doy 2 segundos, 1 segundo, 0 segundos. La respuesta quiere decir Pedro bebe mucho. La locución verbal entonces, para compendiar, beber como una topinera es, dicho de una topinera es la madriguera del topo y beber a alguien como una topinera es una locución verbal que simplemente significa beber mucho. Pedro bebió como una topinera y no quedó nada. Se tomó todo Pedro en la fiesta, no le invites más. Y tenemos la imagen de Pedro con un topo en el hombro. Eso quiere decir que tiene que ver con la locución verbal, beber como una topinera. Esta locución verbal hace alusión a la tierra seca de los topos que absorbe rápidamente el agua, la lluvia. Es por eso que se construye y significa esto. En las topineras está tan seca la tierra que cuando cae un poquito de agua se lo chupa. Tenemos entonces la palabra número 10. Última palabrita y nos vamos. Última palabrita, expediente confidencial, unido para ganar, perdiendo. Confidencial, sinónimos o sinónimo de confidencial. Te doy 4 opciones. Algo confidencial es algo secreto, es algo valioso, es algo público o es algo sentimental. Secreto, valioso, público o sentimental y la respuesta es secreto. Algo secreto, algo confidencial. Y lo que me interesa de esta palabra es el vocablo parrafada. Eso es lo que quiero que te aprendas. Una parrafada, la parrafada es un femenino coloquial que significa conversación detenida y confidencial. Es una conversación o charla, es un trozo largo y pesado de charla o conversación. Te lo doy en una frase que tienes que aprendértela. Nos da una parrafada sobre no tomar con cerveza en mano y tenemos un señor o un profesor que está ebrio señalando un anuncio que dice no tomar y tiene una madre birra que la atraviesa casi el tamaño de su pecho. Donde, bueno, él dice casi que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Parrafada. Entonces, tiene que ver con trozo largo, pesado de charla o conversación. Así que tenemos la imagen más grande. Una parrafada salen las imágenes de bla, bla, bla. Mucha gente hablando mucho. Bueno, eso fue todo, amigos, compañeros vocabulistas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios reparta suerte y de mí no se olvide. Chao, chao.